Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Hoy es un día especial. Música, estudio de la palabra. Sean todos bienvenidos a nuestros sábados de esperanza. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador
nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, nuestro vivir, nuestro vivir, nuestro vivir, oh, nuestro vivir. Feliz sábado y bienvenidos a este nuevo sábado de esperanza. Qué emoción poder contar con las herramientas tecnológicas para sentirnos cerca, en este caso con YouTube a través del canal de Comunicaciones UBOC y también la red de emisoras Hop Radio Venezuela. Y es que si algo nos ha enseñado esta pandemia es la necesidad de reinventarnos para seguir ministrando tal como lo haría Jesús, identificando oportunidades, identificando necesidades y sobre todo identificando al prójimo. Y la Asociación General, es decir, toda nuestra iglesia, siempre está promoviendo estrategias para que nosotros podamos hacer ese trabajo, que no es más que el trabajo encomendado por Jesús. Este año, celebrando el Día Mundial de la Juventud, estaremos utilizando el lema alcanzando más colores, comunidades y culturas. Y eso es lo que Jesús nos dejó a través de la Comisión Evangélica. De seguro, tu distrito, tu iglesia, tu sociedad de jóvenes tiene una amplia gama de actividades programadas. Entonces, no retrasemos más el inicio de esta programación. Oremos para comenzar. Querido Dios, te damos muchísimas gracias porque estás con nosotros todos los días. Gracias porque cumples tu promesa en nuestras vidas. Acompáñanos en esta programación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento del estudio de la palabra de Dios. Lecciones de esperanza. Isaías 60 y 61 nos regalan 3 temas en los cuales centrarnos. El primero es levántate y resplandece, el segundo es el brillo de la ciudad y el tercero el ungido. Si quieres ver cómo se entretejen, entonces disfruta del repaso de la lección a continuación. Recuerda que el título es El deseado de todas las gentes. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Live presenta la serie Isaías, consolaos pueblo mío. Lección 12, el deseado de todas las gentes. El martes en la noche, Pablo se reunió en su casa con su pequeño grupo de oración para testificar y orar. Contó las grandes cosas que Dios había hecho en la cárcel y todos los presentes estaban felices, pero al momento de la oración notó que hacía falta uno de los miembros.
Terminada la reunión, Pablo le escribió por WhatsApp. Amigo, te extrañamos esta noche. ¿Está todo bien? Extrañamente, aunque apareció el doble check azul, no hubo respuesta. Lo dejaron en visto. Sí, pero Pablo insistió y le envió un segundo mensaje. ¿Quieres que oremos por algo? Me preocupa que no me contestes. Otra vez aparecieron las 2 palomitas azules, pero sin respuesta. 0 y van 2. Lo ignoraron. Bueno, por ahí dicen que a la tercera va la vencida, así que decidió marcarle para hablar directamente con él. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué estás dejándome en visto? Es mi venganza contra Dios. ¿Luego qué te hizo Dios? Está dejando en visto mis oraciones. Llevo 3 meses pidiendo por un trabajo y no me responde. ¿Por qué? Pablo no supo exactamente qué contestar en ese momento, así que fue a pedirle consejo a su vecino pastor. Este le dijo que en Isaías 58:3 había una pregunta parecida a la de su amigo. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Nos humillamos y no te diste por entendido? Pero Dios no deja preguntas sin respuesta, así que en el capítulo siguiente habla a través de Isaías. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, ¿que son los pecados de mi amigo los que hacen que Dios no le conteste? No necesariamente. El asunto es sencillo. En este mundo de pecado, la comunicación con Dios no es tan fluida como una conversación por WhatsApp, por ejemplo. Pero eso no significa que Dios no escuche o no conteste. Entonces, a la luz de Isaías, estudiaron la naturaleza del pecado y sus consecuencias y todo lo que Dios ha hecho para restaurar su comunicación con el hombre. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña Isaías acerca del pecado y el plan de Dios para erradicarlo? En primer lugar, que el pecado nos desconecta. En el Edén, Dios se comunicaba cara a cara con sus hijos. ¿Eso qué significa? Que a Dios le gusta comunicarse. Muy bien. Cuando el hombre pecó, ¿quién se escondió para no dar la cara? ¿Dios o el hombre? El hombre. Dios llamaba y Adán y Eva se escondían. Correcto. En nuestro idioma tecnológico actual, se podría decir que fue el hombre el primero que dejó en visto a Dios, y todo por culpa del pecado. Después de 6 milenios, la historia sigue siendo la misma. Dios llama y llama, y el hombre se esconde y se esconde. Dios nos habla a través de la Biblia, y la gran mayoría de la humanidad lo deja en visto. Todo esto es consecuencia del pecado. Por eso Isaías afirma que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En otras palabras, el pecado nos deja sin señal, nos desconecta de Dios. No porque Dios no se acerque al pecador. De hecho, toda la Biblia básicamente relata que Dios está tratando de salvar a los pecadores, sino porque el pecado hace que rechacemos sus propuestas divinas hacia nosotros. Por eso es tan importante que no toleremos ningún pecado en nuestra vida. En segundo lugar, que el perdón nos conecta. Si el pecado nos desconecta de Dios, ¿cuál es la solución para conectarnos nuevamente con Él? ¿No pecar? ¿Ser como ángeles? Escuchen bien, si nuestra redención se basara en dejar de pecar, tendríamos un grave problema. Nadie podría ser salvo. Pablo escribió en el libro de Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Lo notan? Nuestra redención no se puede basar en la impecabilidad. Nuestra redención está basada en el perdón que Dios nos ofrece. ¿Recuerdan la maravillosa invitación del capítulo 1 de Isaías? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero no se confundan.
El hecho de que nuestra redención esté basada en el perdón no significa que no nos apartemos del pecado. Para aceptar el perdón debe existir arrepentimiento y un sincero deseo de alejarnos del mal. No juguemos con la gracia de Cristo, porque sólo así, perdonados y convertidos, podremos recuperar la conexión con el cielo y la comunicación directa con nuestro Dios. En tercer lugar, que Dios quiere conectarse con el mundo. Hay lugares donde la señal es tan inestable que solo unos pocos pueden comunicarse. ¿Me prestas tu celular para llamar a mi esposo? El mío no tiene señal. En el plano espiritual ocurren situaciones parecidas. Algunos piensan, equivocadamente, que con uno que esté conectado con Dios basta y sobra. ¿Vas para tu iglesia? Ora por mí. Oigan bien. Dios no firma contratos de exclusividad ni con individuos ni con iglesias. Cuando llamó a Noé, lo hizo para que fuera pregonero de justicia para el mundo antediluviano. Cuando pactó con Abraham, lo hizo para bendición de todas las naciones. Cuando Jesús vino al mundo, envió a sus discípulos a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Si usted y yo hacemos parte del pueblo de Dios, si usted y yo ya tuvimos el privilegio de reconectarnos con Dios a través del perdón y la conversión, entonces usted y yo tenemos la responsabilidad de obedecer el imperativo de Dios en Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. No fuimos llamados solo para reconectarnos con Dios, sino para reconectar a otros con Dios a través de la luz de Cristo. Y en cuarto lugar, que todo es posible gracias a Jesús. Eso de ser perdonados y convertidos para reconectarnos con Dios y reconectar al mundo con Dios no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Todo eso es posible solo gracias a Jesús. ¿Saben cómo eran las Biblias en los días de Jesús? Eran unos rollos y no estaban divididos por capítulos ni por versículos. Correcto. Un día Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, y se levantó a leer. ¿Saben qué rollo se le dio? ¡El de Isaías! Así es, y leyó justamente lo que en las Biblias de hoy sería Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Lo notan? El pecado no solo nos separa de Dios, sino que empobrece, enferma, esclaviza, enceguece y oprime. Pero Jesús, el deseado de todas las gentes, vino a sanar y a liberar, a poner el perdón a nuestro alcance, a hacer posible la reconexión con el cielo. Y aunque a veces creamos que nos deja en visto, siempre tiene la mejor respuesta para nosotros. Amigo, ¿qué tal si me ayudas en mi negocio? Últimamente tengo mucho trabajo. Cristo vino a demostrar que Dios no nos deja en visto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Isaías, Consolaos, Pueblo Mío. Complementa estos estudios con el libro Profetas y Reyes de Elena G. de White. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad.
solo está permitido el uso del 40% de la capacidad o aforo del templo o casa de culto. Esto nos llevaría a considerar la posibilidad para algunos templos, de acuerdo a su capacidad y cantidad de miembros que van a asistir, de realizar 2 cultos a lo sumo cada sábado de mañana. Cada iglesia deberá disponer de ujieres para guiar la entrada y ubicación de los miembros en sus asientos y asistirlos durante su permanencia. Cada baño deberá tener su respectivo antibacterial, jabón líquido y papel desechable para el aseo. Los templos y casas de culto deben tener las puertas y ventanas completamente abiertas, hacer el mayor uso de la ventilación natural posible en vez del uso del aire acondicionado. Las instalaciones, incluyendo pisos, asientos, barandas, mobiliario y cualquier otro objeto, deben ser desinfectados antes y después de cada culto. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Este año ha sido muy difícil. Primero, nuestra escuela cerró y no pudimos ir a ningún lado. Extraño a mis amigos y nuestro patio de recreo, todo por culpa de ese virus. Pero papá me dijo que no estuviera triste, porque esto no duraría para siempre. Bueno, unos días después, le tocó a papá sentirse realmente triste. También tuvo que dejar su trabajo, pero diferente a mí, él no sabía si alguna vez podría regresar. Un día, mamá llegó a casa con un libro. Dijo que nos ayudaría a ser felices en tiempos de tristeza. Creo que funcionó, porque estaba mucho más feliz después de leer ese libro. Mi mamá dijo que la tristeza es como la oscuridad, y la luz es lo que hace que todo esté mejor. Dijo que la luz de Jesús es tan brillante que puede salvar al mundo entero de la oscuridad. Ahora, cuando veo a mi mamá y a mi papá, sé que yo también puedo ayudar a ser la luz de Jesús para todos los que estén en la oscuridad. Los tiempos que vivimos son extremadamente inciertos. La gente mira hacia el futuro y se pregunta, ¿qué les deparará el futuro? Pero para muchos, quizás nunca llegue el futuro. Muchas personas se preguntan, ¿es esto realmente un desastre natural? ¿Es una señal de los últimos días? ¿Qué dice la palabra profética de Dios? Cuando luché personalmente con alguna de esas preguntas, decidí escribir. El libro se titula Esperanza, cómo vivir en un mundo destrozado. En este libro, el primer capítulo escribo de las pandemias, pestilencias y la profecía. A lo largo del libro, vemos cosas como la vacuna definitiva, que por supuesto es la gracia de Cristo para el virus del pecado. Profundizamos bastante y escudriñamos profundamente sobre la palabra profética de Dios, buscando constantemente esperanza. Si tienes amigos que buscan esperanza, y si tú mismo la buscas, este libro es para ti y para tus amigos. En todo el mundo, los adventistas del séptimo día distribuirán no decenas de miles, ni cientos de miles, sino millones de estos libros. E irás con tus amigos, tus vecinos y tus compañeros de trabajo y les pondrás algo positivo en sus manos. Jesús dijo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Escucha y elévate con una nueva esperanza. Dale una copia a tu amigo y ellos te lo agradecerán en la eternidad. Todavía no sé lo que quiero ser cuando sea mayor, pero sí estoy seguro de que quiero iluminar a las personas y ayudarlas como este libro ayudó a mi familia. Yo quiero ser la luz de Jesús. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas.
Llegó el día del joven adventista y a diferencia del 2020, este 2021, te invitamos, ya sea de forma virtual o presencial, a convertirte en las manos y pies de Jesús. Este sábado 20 de marzo, Día Mundial del Joven Adventista 2021, alcanzando culturas, colores y comunidades en todo el mundo. Un saludo especial para todos nuestros jóvenes de la Unión Venezolana Occidental. Es con mucha alegría y un gran placer que en este 20 de marzo me uno a ustedes en esta hermosa celebración del Día Mundial de los JA de este año 2021. Un año distinto, un año donde realmente las actividades que habíamos planificado no se nos han podido llevar a cabo como hubiésemos querido. Pero desde ya te invito a imaginar lo que será nuestra celebración del próximo año. Por eso, en este sábado 20 vamos de una vez a visualizar un sitio, una actividad, un plan para la comunidad para llevarlo a cabo durante todo el año y especialmente con nuestro programa Cerca de Ti en alguna de nuestras comunidades, en tu comunidad, a reflejar a Cristo Jesús. Y así en el año 2022 juntos estaremos celebrando un gran Día Mundial de los JA. Pero en este vamos a disfrutarlo al máximo, siendo el sermón y disfrutando con toda nuestra juventud en nuestro amado territorio de la Unión Venezolana Occidental. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas felicidades en el día tuyo, el día de los JA a nivel mundial. Dios les bendiga. Palabras de fidelidad. Poner a Dios primero puede ser difícil. ¿Cómo el ejemplo de Juan nos puede ayudar a poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas hoy? Juan era el más joven de todos los discípulos. Amaba a Jesús con todo su corazón. Mientras todos los demás discípulos estaban dispersos después del arresto de Jesús, Juan permaneció con él durante todo el juicio. Jesús honró su fidelidad dándole la misión de cuidar a la mujer que más se preocupaba por Jesús, María, su madre. Pero cuando era más joven era enojado y vengativo. Le resultaba difícil sentir compasión por los que rechazaban a Jesús. Una vez le sugirió a Jesús que descendiera del cielo para destruir a los samaritanos que lo habían rechazado. Poner a Dios primero en la vida de Juan no fue solo un momento de valor. En cambio, fue un compromiso duradero de amar como lo hizo Jesús. Poner a Dios primero para Juan significaba darle a Jesús su temperamento como una ofrenda valiosa, y el sacrificio de sí mismo a los pies de Jesús llevó a Juan a satisfacer todos sus demás deseos. Después de que Jesús regresó al cielo, Juan permaneció fiel hasta su muerte, unos 70 años después. Sus cartas a las iglesias proporcionan una visión mayor de su conversión. Estas son sus propias palabras. Amados, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. También dijo, no amen al mundo ni a las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre sino del mundo. Ahora, el mundo pasa, así como la lujuria, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces nos sentimos desilusionados porque todavía somos incapaces de controlar nuestro temperamento o superar nuestras pasiones mundanas. Pero Juan experimentó una profunda transformación a lo largo de su vida al poner a Dios en primer lugar todos los días. Juan eligió poner a Dios en primer lugar y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los diezmos y las ofrendas regulares, somos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Este es el momento para todos los niños. Es el Rincón Infantil. Hola amiguitos, hoy les voy a compartir 7 cosas que podemos hacer en respuesta al invariable amor de Dios. Primero, debemos amarlo en respuesta en su inmenso amor porque Él nos amó primero. Segundo, porque no ha existido ni existirá otro Dios como Él. Tercero, al orar, adorar y arrodillarse solo ante Dios nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios.
Cuarto, buscar a Dios con todo el corazón. Quinto, si amamos a Dios, debemos guardar sus 10 mandamientos. Sexto, con el poder que recibiremos del Espíritu Santo, seremos testigos del amor de Dios. Y por último, sigamos el ejemplo de Jesús, hagamos lo que Él hizo y llevemos el Evangelio y seremos bienaventurados. Que Dios les bendiga y les guarde. Hola amiguito, hoy te voy a decir 7 maneras que no ve Dios. Somos testigos del amor de Dios. Somos amigos. Somos hermanos de Jesús. Tú eres una familia de escogida. Somos tu pueblo santo. Para Dios es un regalo especial. Es la cosa más preciosa de Dios. No tengas miedo, confía en Dios. Hasta pronto, amiguito. Quizá te estés preguntando dónde Dios se encuentra en este momento, pero ¿sabes? Dios se encuentra exactamente amándote porque Él te amó desde toda la eternidad. No lo dudes nunca. Hemos preparado entonces este tema para ti. Que el nombre de Dios sea alabado. Siglos de los siglos, a mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas y antes que el mundo fuese y antes que el inmenso mar. Pensó Jesús en mí, mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará, sin mucho antes de saber su plan de salvación. Oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Recuerda eso cuando el enemigo trate de ponerte ese pensamiento. Jesús te amó primero. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará, sin mucho antes de saber
Soy J.A. de corazón y cantaré con emoción. Quizás no seas así de old para recordar este canto, pero lo que quiero hacer, trayéndolo a la memoria de algunos, es recordar que la juventud adventista se caracteriza por siempre conservar una canción en el corazón. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy importante que viene desde México. Es el líder juvenil de la Unión Interoceánica. Pastor, bienvenido a Venezuela. Gracias por estar con cada uno de nosotros y traernos palabras de esperanza. Hoy dejaremos de soñar y sin dudar haremos tus sueños realidad. Hoy en espíritu y verdad te alabaremos sin mirar atrás. Porque llegó la hora de unir nuestra voz al corazón que late al ritmo de tu pasión. Aquí estamos, aquí estamos. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora. Nos diste vida de verdad, cambiaste nuestro rumbo, nos diste de tu paz. Hoy no podemos más callar, tu evangelio al mundo ya tiene que llegar. Porque llegó la hora de vivir la misión y sin temor llevar a todo el mundo tu amor. Aquí estamos, aquí estamos.
Hola, ¿qué tal mis queridos jóvenes? Un saludo muy especial desde la Unión, su hermana Unión Mexicana Interoceánica. Y en nombre de los más de 80,000 jóvenes que forman esta Unión Mexicana Interoceánica, les enviamos un saludo muy especial, un abrazo de hermandad, un abrazo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que nos unió como una sola familia. Somos de una misma sangre, somos de un mismo linaje y por eso les enviamos con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, un saludo muy especial a la distancia desde nuestros territorios hasta esas tierras hermosas venezolanas. Es para mí un placer iniciar esta semana tan especial de bendición, que en todo el territorio de nuestra división interamericana se está celebrando el Día Mundial de la Juventud Adventista. Y así como en nuestros territorios y en otras partes de la región de nuestra división, vemos el movimiento de nuestros jóvenes, vemos su entrega, vemos su compromiso, y para eso a nosotros los líderes nos da gozo, nos da alegría ver cómo nuestros jóvenes están comprometidos. Así que vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Hoy es nuestro primer día de esta semana de oración, que con mucho gusto acepté la invitación de mi querido amigo el pastor Giovanni, a quien le mando un fuerte abrazo y muchos aplausos también por su liderazgo, por su compromiso. Gracias por esta invitación tan especial. Así que vamos a iniciar en este momento compartiendo la palabra de Dios en este primer mensaje, y le he titulado para este primer tema: Yo soy una creación maravillosa. Y quiero decirte que esta declaración lo dijo el salmista en el Salmo 139, del verso 13 al 14. Él expresó: yo soy una creación maravillosa. Y vamos a tratar de entender rápidamente por qué tú eres una creación maravillosa, por qué yo soy una creación maravillosa, por qué debemos estar felices como somos, como Dios nos trajo a este mundo, por qué debemos ser felices tal como eres. No importa el color que tú tengas, no importa si eres alto o eres bajo, no importa si eres gordito, si eres llenito, si eres flaco, no importa tu fisonomía. Lo que importa es que tú llegues a comprender que tú eres un hijo de Dios y Él te ama tanto, Dios te ama mucho. Es lo que yo quiero decirte en resumen en esta hora, en este primer mensaje. Y quiero iniciar contándote un poquito de mi historia. Hace algunos años atrás tuve el privilegio de ser llamado al ministerio, de ser ordenado en el santo ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y creo que ustedes saben que nosotros los pastores adventistas, cuando somos ordenados al ministerio, es un llamamiento especial, es un evento muy importante en la carrera de nuestro ministerio, y nunca podremos olvidar ese evento en la historia de nuestra vida como pastores. Así que esa ocasión, cuando fui ordenado al ministerio, uno de los líderes pidió que yo contara por qué, expresara en pocas palabras por qué yo soy un pastor, por qué yo soy pastor. Y entonces a mi mente vino la oportunidad para contar un poquito de mi historia. ¿Por qué yo soy pastor? Y voy a contarte así en breve, en resumen, lo que yo conté en esa ocasión allí, en ese templo hermoso, en ese evento maravilloso cuando fui ordenado, llamado al ministerio. Por supuesto que en esa ocasión fue un evento lleno de emoción.
Ahí estaban los amigos del ministerio, los compañeros de trabajo, habían muchos colegas, pastores, con sus familias que estaban presentes en ese momento. Allí estaban mis padres, ahí estaba parte de mi familia, de mi esposa, familia de este servidor, y estaban allí, así que era un momento de emoción, y yo me paré al frente y empecé a contar un poco de mi historia, por qué yo soy pastor. Y quiero contarte en resumen, brevemente, por qué yo soy un pastor. Así que desde que mi mente comienza a tener y a recordar, a tener memoria, a tener uso de razón, cuando apenas era un niño, descubrí que yo no era un hijo biológico de mis padres. Mis padres, ellos guardaban el secreto, pero existían varios elementos que no podían ocultarlo. Por ejemplo, fisonomías físicas entre mis hermanos y yo no se podían evitar. Habían otros elementos, por ejemplo, cuando los vecinos, los niños vecinos jugaban conmigo, éramos niños, nunca olvido que muchos de ellos me decían, mira, tu papá no es tu papá, tu mamá no es tu mamá. En algunas ocasiones, incluso mi propio abuelo, mis propios tíos me señalaban lo mismo. Y para este servidor de ustedes, era demasiado confuso, era difícil de aceptar esa realidad. Me resistía, no la aceptaba, mi corazón se lastimaba cuando alguien me decía que yo no era hijo de mi papá, no era hijo de mi mamá. A mí me dolía, yo era un niño, recuerda que te estoy hablando de mi infancia, yo era un niño, eso a mí me dolía demasiado, mi corazón se lastimaba, anhelaba que alguien me contara mi verdadera historia, pero nadie tocaba el tema, yo era demasiado pequeño y no tenía el valor para tocar ese tema con mis padres. Nadie, ni mis padres adoptivos, ni mis padres biológicos, tenían la idea de cómo mi corazón se destrozaba dentro de mí cuando yo era un adolescente, era un niño. Lo más hermoso de mi infancia, lo más hermoso que puedo resaltar de mi infancia, porque lo demás era dolor, era frustración, era confusión, pero lo más hermoso que puedo resaltar es que en el hogar donde yo crecí me enseñaron a amar a Dios. Eso fue lo más hermoso. Porque en ese hogar donde yo me crecí, que no eran mis padres adoptivos, mis padres biológicos me enseñaron a amar a Dios. Aprendí a contarle a Dios mis problemas a través de la oración. Aprendí a hablar con Dios a solas en la noche. Allí yo derramaba mi alma en el campo, debajo de los árboles. De paso, yo tuve el privilegio de crecer en el campo, donde habían muchos árboles, había valles, había ríos, había lagos. Ese fue el ambiente donde yo me crecí. Así que en muchas ocasiones debajo de un árbol derramé mis lágrimas para contarle a Dios lo que yo sentía en mi corazón como niño. Yo no sé ni la forma de cómo oraba, no expresaba quizás mis palabras en la mejor manera, pero estoy seguro que el Espíritu Santo transformaba mis balbuceos y los presentaba ante el trono de la gracia. Y entonces yo ahí le reclamé muchas veces a Dios, muchas veces. Lloré y le preguntaba por qué Él había permitido que mis padres biológicos me regalaran. Esa era mi pregunta. Yo le decía, Padre, ¿por qué tú permitiste que mis padres biológicos me regalaran, me dieran? ¿En qué momento tú lo permitiste? ¿Cómo fue eso? Esa era una pregunta, era un reclamo constante con Dios que tenía en esas ocasiones. Fui creciendo, me convertí en un jovencito, 14, 15, 16 años, pero la vida y las circunstancias descubrieron mi verdadera historia. Así que mi padre adoptivo, fue
desde muy joven, te estoy hablando de mi padre adoptivo, él fue desde muy joven un laico adventista, muy destacado en la región donde yo crecí, aquí en México, y él se dedicó a predicar desde muy joven, desde los 16 años. Empezó a predicar en muchos lugares, predicando por más de 60 años. Actualmente él vive, mi padre adoptivo, aún él vive, tiene 83 años actualmente. Y siempre su anhelo más grande de él era predicar de Cristo, llevar el mensaje a muchas regiones de allí, de esos lugares donde crecimos. Así que él decía, el día que yo no pueda predicar, yo anhelo que uno de mis hijos lo pueda hacer. Ese era el sueño de mi padre adoptivo. El día que yo no pueda predicar, ojalá que alguno de mis hijos tome ese deseo de hablarles a otros del amor de Cristo. Lo más interesante es que hasta el momento no había quien tomara ese lugar. Porque sabes que hasta el momento mi padre y mi madre adoptivos solamente procrearon hijas e hijas y otra hija, sus primeros hijos, porque pertenezco a una familia grande, los primeros hijos fueron mujeres, 6 mujeres. Así que mi padre anhelaba tener un hijo. Y así que mi madre biológica, que era su propia hermana de mi padre adoptivo, cuando estaba embarazada de mí, de ese servidor de ustedes, mi madre biológica procreaba hijos. Así que su hermano, que ahora es mi padre adoptivo, le decía: hermana, ¿por qué no me das a uno de tus hijos? Tú tienes hijos y yo solamente tengo hijas. Yo te lo voy a educar, lo voy a crecer, le voy a dar todo, le voy a dar cariño, le voy a dar amor. Sin embargo, yo de esto que te estoy contando, me entero mucho más ahora, que la vida ahora me ha hecho entender las cosas, comprendo las cosas. Y mi madre biológica, pues influenciada siempre por la abuela, tú sabes que a veces los abuelos influyen mucho en los hijos, y en ese entonces, en aquellos años mucho más, mi abuela, que amaba tanto a mi padre adoptivo, que lo tenía como su hijo especial porque él predicaba, le dijo: mira, hija, ¿por qué no le das a tu hermanito uno de tus hijos? Él lo va a educar bien, él te lo va a enseñar en los caminos de Dios. Así que de tanta insistencia de la abuela, de todos los días, el día que yo nací, fue tan cierto que me dieron en adopción. Así que el argumento de la abuela era: tu hermano lo va a educar bien a este niño. Y hubiese sido más bonito la historia de mi vida si desde pequeño me hubiesen contado mi verdadera historia. Estoy convencido que hubiese sido menos doloroso. El escenario de mi vida estuvo a punto de producir odio cuando yo entendí esa historia. Rencor, aborrecimiento a ambos padres y a la propia existencia de mi vida. Tenía 16 años, pero Dios cambió todo. En vez de generar en mi corazón odio, rencor hacia ambos padres, hacia la misma vida, Dios fue tan maravilloso. Dios fue tan grande con ese servidor. Su gracia fue tan especial que desde que yo recuerdo que tenía 16 años, Dios me tomó en sus brazos y descubrió, es como si hubiese quitado de mis ojos una venda, y entonces yo pude descubrir el gran propósito que Dios tenía para mi vida desde que fui engendrado. Entiende bien lo que te estoy diciendo. Desde esa edad, aproximadamente los 16 años, comprendí que Dios tenía un enorme propósito para mi vida. Tal como Moisés, tal como José, esos caminos extraños
que a veces nos toca a muchos de nosotros en la vida, nos toca vivir caminos extraños, caminos difíciles, caminos que no los entendemos. Así como José no entendía por qué le ocurrían esas cosas, por qué sus hermanos lo vendieron. Así como Moisés no entendía por qué tuvo que ser primero educado por su madre biológica y luego ser crecido, educado por una madre adoptiva. Moisés quizás en su adolescencia no lo entendió, pero ahora Moisés sé que lo entiende. De esa misma forma yo no entendía, pero posteriormente mis ojos fueron abiertos y entendí que así son los caminos de Dios. La vida, el testimonio, su ejemplo de mi padre adoptivo fue algo que me inspiró a tomar la decisión de entregar mi vida totalmente a Dios para servirle y decidir ser un pastor. Ahora yo entiendo por qué mi madre, motivada por la abuela, desde entonces ya venía trabajando el Espíritu Santo guiando mi vida. Insistió mi abuela en mi madre biológica para decirle, ¿por qué no lo das con tu hermano? Y sinceramente debo admitir que mi padre adoptivo, con quien yo me crecí, quien me educó, quien me dio la educación, quien me alimentó, quien me vistió, fue un hombre que admiré mucho, un hombre que lo vi todos los días de su vida estudiando su Biblia. Nunca pasó un día sin que yo lo viera estudiar a mi padre, estudiar su Biblia. Nunca pasó un día sin que viera a mi padre mientras estuve en casa con ellos orar 3 veces al día. Además de esto, siempre vi a mi padre, ¿sabes? Siempre lo vi apasionado por la iglesia, invertir en la iglesia, invertir su tiempo, invertir su dinero, predicar, regresar después de 8 días de haber estado en algún lugar predicando campañas evangelísticas, solamente regresaba con la ropa sucia y quizás no traía dinero, pero venía gozoso, feliz y nos contaba las maravillas que Dios hacía con los hermanos, con las almas, y todo eso a mí me inspiró, tocó mi corazón. Y sabes, él nunca me dijo, hijo, yo quiero que tú seas pastor, jamás. Su ejemplo fue mi inspiración. Y un día yo decidí ser pastor. Y así que cuando cuando las personas preguntan por qué soy un pastor, sencillamente cuento mi historia. Porque yo entiendo, mi querido joven, entiendo desde un principio que Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Dios tenía un plan especial para mí. Y quiero decirte en esta hora, mi querido joven, Dios también tiene un plan muy especial para ti. Desde que fuiste engendrado, Dios tiene un plan muy especial para ti. Quiero que me acompañes y leas conmigo Salmo 139, versículo 13 al 14. Lee conmigo, por favor, Salmos. Vamos a abrir la palabra de Dios en este momento y vamos a leer juntos el Salmo 139, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerla juntos, por favor. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabes que cuando yo me encontré con este texto que te estoy leyendo, mi corazón fue tocado, en mis ojos fueron derramadas lágrimas, porque parece ser que era mi propia vida que estaba hablando aquí, como si David estuviese conociendo mi propia historia, y él dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste desde el vientre de mi madre, te voy a alabar, porque formidables y maravillosas son tus obras. Y él dijo, yo estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Quiero decirte rápidamente, mi querido joven, que ahora la vida para mí me sonríe. Ahora la vida para mí no es ningún problema. Yo soy feliz
Puedo decir con toda franqueza, con toda sinceridad, que he comprendido el propósito de Dios para mi vida. Puedo decir que soy una persona que tiene muchos hermanos, porque ahora amo a mis padres adoptivos, amo a mis padres biológicos, ambos viven, los he disfrutado, he convivido con los 4, nos llevamos muy bien, los amo de todo corazón, no les guardo rencor ni odio a ninguno, porque he entendido que ambos cumplieron un propósito de Dios para mi vida. Se los he dicho. Porque a veces el diablo trata de destruir las familias, de meter odio, rencor entre las familias y odiarse. Así como Satanás trabajó en las familias de los patriarcas, produciendo dolor en los padres, en los hijos. Eso quiso hacer en mi familia. Pero afortunadamente ahora he comprendido la vida desde ese punto. Y yo soy muy feliz. Yo le digo, papá, a mis padres biológicos, no se sientan mal. Ustedes cumplieron un propósito. A mis padres adoptivos, ustedes cumplieron otro propósito en mi vida. Así era el camino de Dios diseñado para este servidor. Porque desde el vientre de mi madre, yo fui creado con un propósito. Y déjame decirte que tú también, desde el vientre de tu madre, fuiste creado con un propósito. Todos nacemos y venimos a este mundo con un propósito muy, muy especial. Yo te digo que soy muy feliz. ¿Sabes qué? México es un país muy grande y tengo hermanos por varias partes, estados de la República. Y cuando viajo a un lugar tengo la oportunidad de saber que ahí tengo un hermano y puedo conocer, puedo saludar a su familia, puedo estar con ellos. Viajo a veces a los Estados Unidos y allá tengo otros hermanos con quienes yo disfruto. Y yo digo, Dios santo, todo lo que en un momento fue dolor, fue reclamos, ahora se convierte en bendición. Ahora yo estoy cosechando. El haber comprendido el propósito de Dios para mi vida es como una cosecha para mí. En la vida a veces tenemos momentos difíciles. Sembramos con lágrimas, sembramos con dolor, sembramos a veces con coraje con la vida. Pero te voy a decir algo, Dios siempre tiene mejores planes para nosotros. Dios siempre tiene los mejores planes para nosotros. A veces es probable que tengas toda la razón en reclamarle a Dios, el decir, Señor, ¿por qué tú permitiste que eso pasara en mi vida? ¿Por qué tú permitiste que esto ocurriera en mi vida? ¿Por qué tú permitiste que esto me esté sucediendo a mí? Y a veces uno no comprende, uno no entiende por qué ocurren las cosas. Pero más adelante, Dios te va a dar recompensas y vas a empezar a cosechar, vas a empezar a disfrutar de todo aquello que en algún momento lo sembraste con reclamos, en el no entender los planes que Dios tenía para ti. Pero te voy a decir algo, nunca te apartes del propósito que Dios tiene para tu vida. Y muchos profetas lo entendieron. Por ejemplo, el profeta Isaías tocó el mismo tema. Otros personajes como Isaías dijo en el capítulo 49, versículo 1, si tú abres tu Biblia, Isaías 49, 1 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Mira lo que dijo el profeta Isaías. Él me llamó desde el vientre de mi madre. Alabado sea Dios, que no solamente yo he comprendido eso, estoy seguro que muchas personas, como el profeta Isaías, y es probable que muchos de ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes que me están escuchando, han comprendido el propósito de Dios para sus vidas. No importa cómo es tu historia,
No importa si te encontraron un día en el basurero, no importa si un día tus padres te dijeron que no te aman, no importa si tú crees que no fuiste el hijo deseado, no importa si tú crees que no estabas planificado por tus padres, no importa si un día tus padres te dijeron, mira hijo, tú ya no estabas en los planes para nacer, pero te voy a decir que en la mente de Dios, en el plan de Dios, ya estaba tu vida. Porque nadie viene a este mundo sin ningún propósito. Ahora pues, dice Jehová, el profeta Isaías, en el mismo capítulo 49, versículo 5, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque he estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Es decir, Isaías entendió que él tenía un propósito por el cual Dios lo había formado en el vientre de su madre. No es nada más de que te engendran y quién sabe cuál es tu futuro. Que tus padres te procrean y quién sabe cuál será tu destino. No, hay un propósito, hay un plan maravilloso. Y David dijo, es para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel. Y mis queridos jóvenes, desde que yo comprendí que Dios me había escogido para ser un pastor, y te voy a decir algo, mira, quizás no seré el pastor con los mejores talentos, pero he disfrutado este ministerio hablándole a la iglesia. Cuando me tocó estar pastoreando la iglesia ya en los distritos que me tocó, en las montañas, en las zonas rurales, en la ciudad, disfruté hablándole a la iglesia de ese amor de Dios. Tengo aproximadamente casi ya 7 años de estar trabajando directamente en el departamento de jóvenes, trabajando con jóvenes, acampando con los jóvenes, teniendo eventos espirituales con los jóvenes, vigilias con los jóvenes. He acampado con ellos en las montañas, he ido con ellos a los ríos, sé lo que es caminar con los jóvenes, platicar con ellos, escuchar sus historias. Y sabes, me deleito en disfrutar lo que hago. Cuando los jóvenes me dicen, pastor, ¿tiene un espacio para mí? ¿Puede usted escucharme unos 5 minutos? Quiero contarle mi problema. Quiero que usted me dé un consejo. Sabes que eso es una de las cosas que más disfruto. Sentarme para escuchar la historia de un joven y decirle, mira, esto es lo que Dios tiene para ti. Este es el plan de Dios para tu vida. ¿Cómo disfruto hacer esas cosas? Porque yo entendí el plan de Dios para mi vida, que yo tendría que ser bendición para otros jóvenes, ayudarles a otras personas a entender el propósito de Dios para sus vidas. Y yo quiero decirte, mi querido joven, quiero decirte en esta hora que Dios, no importa cómo haya sido tu infancia, no importa cuán doloroso haya sido tu pasado. Yo no sé cuál ha sido lo que has vivido en tu infancia. Yo no sé si has pasado por una niñez, por una juventud que no ha sido muy agradable. O quizás esté hablando con alguien que su historia es muy distinta a la mía, pero hasta este momento no has encontrado por qué tú estás en este mundo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Pero yo quiero decirte, mi querido joven, que Dios, antes que te formase en el vientre, Él ya te conocía. Así lo dijo el profeta Jeremías. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mi querido joven, si tú me estás escuchando, te quiero decir que el plan de Dios para tu vida es que tú lo honres. El plan de Dios para tu vida es que tú le alabes.
El plan de Dios para tu vida es que tú le hables a otros de ese amor de ese Dios que te ama tanto. Tú que has comprendido el propósito de Dios para tu vida, tú que has comprendido el gran amor de Dios, tú que has comprendido la misericordia de Dios, tú que has comprendido la gracia de Dios, cuéntales a otros de ese Dios maravilloso. De eso se trata la vida, mis queridos jóvenes. De eso se trata, de hablarles a otros. Así como te conté mi historia, cuéntales a otros tu historia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Por qué tú existes? ¿Cuál es el propósito que tú tienes? A lo largo de esta semana vamos a hablar cómo el enemigo trata a veces de hacernos infelices, de destruirnos, de arruinar nuestra vida. Porque te voy a decir, hubieron momentos en los cuales en mi corazón pudo nacer, pudo sembrarse esa semilla mala del odio, del coraje, de la venganza a la vida, a mis padres, a mis hermanos y odiarlos a todos. Y que nunca supieran nada de mi vida. Y desaparecerme por completo de ellos. Pero te conté que Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios de amor. Él me alcanzó con su brazo terno, con su brazo maravilloso. Así como dice Amós, con cuerdas de amor te atraje. Con cuerdas de amor te llamé. Y yo sentí que Dios me llamó con esas cuerdas de amor. Él me atrajo. Él me llamó. Y ahora yo entiendo que Dios es un Dios de amor. Y te voy a decir, si es cierto, en un principio la vida fue muy difícil para mí. Yo no te voy a decir que tuve una niñez hermosa. Fue muy difícil mi infancia. Derramé muchas lágrimas en un principio. En mi adolescencia yo no comprendí. La etapa de mi adolescencia fue muy difícil. No entender por qué Dios trabaja así. Pero cuando yo descubrí a mis 16 años el gran propósito de Dios para mi vida, entonces la vida fue de colores. Y a partir de entonces, esta historia la vivo contando todos los días de mi vida, porque yo entiendo que desde el vientre de mi madre fui llamado para poder hablarles a otros del amor de Cristo, para decirle a otros jóvenes que Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios de amor. Quiero iniciar diciéndote en esta hora, mi querido joven, en este primer mensaje, que Dios te ama mucho y tú eres una creación maravillosa y perfecta. Nunca te quejes de lo que eres. Nunca te quejes de el por qué naciste tú en esa familia. Nunca digas eso. Nunca te quejes ante Dios, Señor, ¿por qué nací aquí? ¿Por qué no nací en otro lugar? ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué nací en esta provincia? ¿Por qué nací en este estado? ¿Por qué nací con estas circunstancias? Nunca digas eso, porque ese es el plan de Dios para tu vida. Solamente tienes que pedirle a Dios que te ayude a entenderlo. ¿Por qué? Nunca te quejes de tu aspecto físico, que si eres chaparro, que si eres alto, que si eres gordo, que si eres flaco, que si tienes la nariz alargada, que si tienes la nariz chata, que si tienes los ojos grandes, que si tienes los cachetes inflados, que si tienes... No, nunca te quejes de lo que tú eres. Dios te ama mucho. Y así como eres, tú puedes hacer grandes cosas para Dios. Yo quiero iniciar diciéndote en este momento, en esta semana de oración, que Dios tiene un gran plan para ti. Y es que tú anuncies las virtudes, el amor de aquel que un día te llamó de las tinieblas, de aquel que te llamó de la oscuridad, que te sacó del mundo, de la aflicción, del dolor, y ahora te tiene en este camino maravilloso para que les hables a otros del amor de Cristo. Quiero terminar en esta hora haciendo una oración especial por ti. Quiero que inclines tus rostros. Quiero que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar. Amantísimo Padre y Dios maravilloso,
Dios de lo alto, Dios del cielo, el que creó el universo entero, el que nos formó a todos desde el vientre de nuestra madre y nos trajo con un propósito a este mundo. Señor, ayúdanos a comprender cuál es el propósito de nuestra vida. Señor, yo estoy hablando aquí para jóvenes que yo no sé si ellos ya comprendieron realmente cuál es el propósito de sus vidas. Yo no sé si ellos realmente ya están felices, están contentos de decir gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. Si ya lo entendieron, Padre, alabado sea tu nombre. Si no lo han comprendido, ábrele sus ojos. Quítale esa venda de sus ojos como un día me la quitaste a mí. Y podamos entender entonces cuáles son los caminos que tú tienes para cada uno de nosotros. Derrama tus bendiciones sobre nuestras vidas. Coloca tu mano sobre nuestras cabezas y danos de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y nos vemos el día de mañana, si el Señor lo permite. Que Dios te bendiga. Hoy dejaremos de soñar y sin dudar haremos tus sueños realidad. Hoy en espíritu y verdad te alabaremos sin mirar atrás, porque llegó la hora de unir nuestra voz al corazón que late al ritmo de tu pasión. Aquí estamos, aquí estamos. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora. Nos diste vida de verdad, cambiaste nuestro rumbo, nos diste de tu paz. Hoy no podemos más callar tu evangelio al mundo que tiene que llegar. Porque llegó la hora de vivir la misión y sin temor llevar a todo el mundo tu amor. Aquí estamos, aquí estamos. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar, reina en este lugar. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar, reina en este lugar. Llegó la hora
ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Qué bendición formar parte del ejército bien preparado que proclama el pronto regreso de Jesús. Jota, disfruta tu día hoy. Recuerda que hemos sido llamados a alcanzar a más personas, a más colores, a más comunidades, a más culturas. Es necesario que hagamos la parte que nos toca para apresurar la venida de nuestro Señor. Recuerda que esta semana estaremos siendo acompañados por el pastor Benjamín Camacho en la Semana de Oración Juvenil y el próximo sábado nos encontraremos acá para un nuevo sábado de esperanza. Que Dios los bendiga. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Durante el servicio, guarda una distancia de por lo menos 1.5 metros hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. El mismo será aplicable en los asientos, al caminar y saludarnos. Solo los grupos familiares que convivan en un mismo techo podrán sentarse juntos en la misma línea y sin distanciamiento. Todo acto que involucre pasar de mano en mano objetos como platillos para diezmos y ofrendas, utensilios para la Santa Cena y micrófonos para uso de otros miembros, además del que está en la plataforma, está prohibido por normas de bioseguridad. Para la recolección de los diezmos y ofrendas, no lo haremos de manera tangible, sino continuaremos con el método digital preferiblemente, o podrá colocarse un recipiente o cesta para que el feligrés vaya personalmente y deposite el sobre o comprobante de transferencia. Evite la entrega del sobre a través de otra persona. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.